Tenemos en el estudio, con mucho gusto, nos acompaña Ana Álvarez, coordinadora de contenidos de Canal 14, para platicarnos de este documental sobre el asalto al cuartel Madera a sus 60 años de este hecho. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Pues muy contenta con la salida de este documental hoy, precisamente que se cumplen 60 años de este evento icónico, pues en la lucha por la justicia y la democracia en México. Y un documental que tuvo la oportunidad de platicar con personas directamente implicadas en Sí, este evento. fue un esfuerzo muy grande, una producción en un cierto sentido grande, porque fuimos a Chihuahua y entrevistamos, y a Sonora también, entrevistamos a 11 personas que además generan un conjunto muy interesante porque son desde testigos directos a participantes directos, un sobreviviente del asalto, dos guerrilleros que llegan, pero al final no participan por un tema ahí logístico de que no se encuentran, pero también tenemos la voz de una mujer que en ese entonces era una niña de 11 años y que habla de cómo le marcó en su conciencia política y social ese evento que ella recuerda a los 11 años. Tenemos también dos historiadores, tenemos a los hijos de uno de los participantes, porque casi todos eran muy jóvenes, eran muchachos de 20 años, pero uno de ellos, el doctor Pablo Gómez, que era además normalista y doctor, sí tenía hijos y bueno, la huella que deja en los hijos y también en hermanos, en compañeros de lucha. Y entonces un poco es contar qué fue lo que pasó ese día, pero también qué sucedió en lo inmediato después, el nivel de represión que hubo, porque eso fue brutal, y los caminos, digamos, que estos distintos actores tomaron y, digamos, el periodo del surgimiento de la lucha guerrillera en México, pero también con reflexiones de cuál es la transformación que se está viviendo ahora, que es profundamente conmovedor escuchar a estos pues adultos ya mayores con convicciones políticas muy fuertes, pues celebrando las transformaciones que se están dando ahora en el país. Muy conmovedor. Claro, porque creo que es un momento en el que permite la comparación, ¿no? Si bien gran parte de estos movimientos guerrilleros, incluido el de Pablo Gómez con este movimiento guerrillero, buscó pues un cauce institucional a través de partidos políticos, elecciones, Exacto. movilizaciones, nunca tuvo la oportunidad de que sea por las urnas y pocas veces se menciona eso, ¿no? Sí. Que a pesar de que lo intentaron por las urnas, pues la única vía era la guerrilla. Sí, eso es una parte que creo que se explica bastante bien en el documental, como decir, ¿por qué llegan a ese punto? ¿No? Es decir, era un movimiento campesino que estaba luchando por la tierra, porque aunque había habido una revolución en Chihuahua, el reparto agrario había no únicamente sido nulo, sino que se había incrementado. Hacia los años 60, la desigualdad y el hecho de que los campesinos no tuvieran tierras. Entonces había como una deuda histórica y ellos habían estado reclamando por la vía legal que se entregaran las tierras. De hecho, hay una parte muy interesante que dicen, bueno, todo el mecanismo legal burocrático de llevar papeles, por un lado burocrático y por el otro simbólico de la toma de tierras y de estas caravanas, que tenemos un material de archivo bellísimo de ver a los campesinos caminando desde Madera hasta Chihuahua, 300 kilómetros, para reclamar tierra. Y como le explica muy bien Jesús Vargas, historiador, dice, pero se cerraron todas las vías legales a estos campesinos que digamos, finalmente se articularon con normalistas y con obreros, se les reprimió y se les criminalizó, ¿no? Esta cosa de estos criminales que nada más están queriendo tomar a la fuerza tierras y se les empezó a perseguir, encarcelar y reprimir. Y entonces, pues Arturo Gámez dice, la única vía es la vía de la lucha armada. Y es muy interesante porque cuentan un poco las discusiones que tuvieron incluso unos días previos al asalto de es un buen momento, no es un buen momento. Y Arturo Gámez dice, lo tenemos que hacer porque tenemos que hacer un llamado de atención. Si no nos sale, la gente tiene por lo menos que saber lo que está pasando en Chihuahua y lo que está pasando en México. Y es un momento muy dramático de la historia. Oye, y cuéntanos un poco de este trabajo de archivo, de dónde se obtienen todas estas imágenes, porque debe ser complicadísimo, ¿no? Pues hubo una colaboración muy importante con el colectivo Primeros Vientos, de hecho de ahí viene un poco el título del documental, que son los hijos de Pablo Gómez, que han hecho un trabajo a lo largo de muchos años de preservación de la memoria histórica.
y que justo pues están encontrando en este momento la posibilidad de que eso encuentre los cauces en medios públicos, justamente, ¿no? Ellos han tenido la información ahí en su página, pero nos acercaron el material, nos acercaron los testimonios, fueron grandes colaboradores, casi coproductores de este documental, y luego un trabajo con los iconógrafos que tenemos aquí en el canal, de ir al Archivo General de la Nación, de ir a hacer trabajo hemerográfico, en fin, arqueología, para dar con todos estos documentos, pero pues como muy importante que desde los medios públicos estemos contando estas historias, porque como dicen en el documental, pues muchas de las transformaciones que estamos viviendo ahora tienen una semilla lejana pues en estos muchachos que creían que era muy importante un cambio en México. Efectivamente, como dice la presidenta, no llegamos sola, o sea, no llegó sola, y también yo creo que tiene una referencia a toda esa gente que fue dejando esa semillita. Y bueno, pues ahora sí, ya dejamos picada a la gente con este documental. Sí, ¿En dónde lo pueden...? Pues se va a transmitir hoy a las 7 de la noche por Canal 14, pero pueden también verlo, queda la liga en YouTube de Canal 14 y ahí lo podrán ver en cualquier momento y desde luego en la plataforma de MX Plus. Lo vean porque realmente es una cosa además muy de muchas generaciones y eso es muy bonito, ¿no? Vemos a los exguerrilleros, pero también vemos como a esta mujer que era niña en ese momento, vemos a los herederos. Entonces yo creo que es un documental que le habla a muchas generaciones y creo que hay un gran valor en eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se nos está escapando de esta conversación? ¿Qué podríamos agregar? Pues yo creo que también esta cosa de la mirada sobre los distintos actores, uno de ellos, estoy pensando ahora, es el hermano de una de las personas, de los guerrilleros que fueron asesinados, porque además hubo mucha hazaña sobre los muchachos. Hay esta frase terrible que dice el gobernador de si querían tierra, denles mucha tierra a la hora de enterrarlos en las fosas comunes. Y lo que él habla, y eso me parece también muy interesante, es pues de cómo al final en la familia una cosa de y ustedes ya no pueden participar, como de veto. Y eso te muestra cómo la represión tiene su efecto. O sea, que hay gente muy valiente que siguió, pero hay otros que sí quedan muy marcados por la represión. Y al final del documental, uno de los guerrilleros dice, bueno, pues sí ha cambiado, ¿no? Ya hasta la derecha se puede manifestar y no les pasa nada, porque hemos ganado en libertades. Yo creo que es una cosa que no hay que olvidar nunca, ¿no? Las libertades políticas de expresión y de manifestación son una conquista. Y han sido una conquista que ha venido de muchos muertos y de mucha represión. Entonces, tenemos que honrar eso también. Y de mucha gente que muchas veces ni prefieren que no se hable de esta gente o que se hable mal, ¿no? Ahora que se viene la reforma electoral, la oposición nos quiere pintar que esta apertura democrática es a partir de esa institución, ¿no? Del PRI cediendo espacios. No es cierto. No. Es Los hemos gente. arrancado. Bueno, ¿no? Las luchas sociales han sido muy importantes. Y ha habido mucha gente, vean el cierre del documental, porque pues es muy conmovedor en eso. Pues hay mucha gente que ha puesto la vida para que eso sea posible, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Ana Álvarez, coordinadora de contenidos de Canal 14. SPR Informa. Tus causas son noticia.